Bien, gracias, No, profe. no, les tomamos lo que les damos, chicos, no les vamos a tomar nada que no les hayamos dado, ¿sí? Así que no sea un problema, que esos son errores. Igual, no hay problema que ustedes, con respeto, pongan, mire, profe, se puede fijar lo mandan al mail, por ejemplo. Profe, fíjese porque dice tales temas y bueno, lo cambiamos, ¿sí? Pero ya le digo a Susana en un ratito. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, El 2B, que estaban hablando recién, ¿le sí, quedó que rechaza la hipótesis nula? sí. Ah, bien, buenísimo. Gracias. Ay, perdón, no, para, que estoy mirando el 1. Para. Ah, Estaba mirando el 1 y rechazo. Acepto, sí. bien, bien, Acepto, me quedó. No, para. El 2B rechazo. En el bien, 2A acepto. me quedó P igual a 0,02. No sé si eso estará bien. Claro, aproximadamente. Sí, a mí me Bien, quedó 0,01 y pico. Sí, bien, buenísimo, gracias. de nada. Profe, Sí. ¿le puedo hacer una consulta del 5 complementario que también lo vi en los resueltos? Ah, sí. Eso los he hecho yo, esos resueltos, así que también me acuerdo. Bien, Sí, sí. Sí, le quería díganos. del inciso B, quería saber si siempre que se trata de evitar o es más grave el error tipo 1, que yo lo puse como en el contexto, que afirmo que la vida media aumentó con las costosas modificaciones cuando no fue así. Claro, bueno, no, fíjate que en realidad, en ese caso está perfecto lo que has respondido y es así como decís vos. El más grave ahí o el más importante de controlar es el error tipo 1, ¿sí? Que es el que produce eso que dijiste. Pensar que sí cambió, ¿sí? Y que en realidad no fue así, ¿bien? Pero a veces, o sea, eso tiene que ver con el contexto del problema, si no siempre es el error tipo 1 el más complicado. Ah, bien. A veces puede ser el 2. ¿Cuándo? Cuando vos, bueno, acuérdense que el 2 era aceptar algo que es falso, ¿sí? Si vos en tu hipótesis nula estás aceptando algo que es muy grave, si era falso, ¿está bien? Es más grave el error tipo 2. ¿Está bien? Eso tiene totalmente que ver con el problema, con cómo planteas los errores. Si los planteas bien, así como en este caso que lo has planteado perfecto, sí el más grosso es el tipo 1, ¿sí? Bien, perfecto. Y en ese Bien. mismo ejercicio, el inciso C, que diga que mantener acotado este error, ¿qué se refiere con eso? El alfa, quiere decir no, en realidad en el C lo que tenés que hacer, sí, eso está medio raro escrito, pero lo que te pide ahí es que hagas una prueba de hipótesis, que mantenerlo acotado quiere decir que lo fijes, digamos, que vos digas, bueno, yo quiero que la Bien. probabilidad de cometer el error tipo 1 sea del 5%, sea el 1%, o sea, ¿qué es lo que generalmente hacemos cuando te damos el alfa conocido? ¿Está bien? Eso, a eso se refiere, que teniendo alfa conocido, ¿cómo plantearías la prueba de hipótesis? Ah, ¿Está bien, bien? perfecto. Y después en el D es reemplazar esos valores con los datos que ya nos den. Claro, exactamente. Sí, en el D es como un apartado aparte, digamos, volvés a armar la prueba. Claro, la prueba sería la misma y ahí reemplazas todo lo que tengas. Eso ya, Bien, el C sería como teórico, sí, con tus palabras, y el D ya es analítico con todos los datos que te da. ¿Bien? bien. Y en el D, el alfa sería 0,05, porque Sí. estaba como largo planteado y no te decían. Sí, como la probabilidad de que sí, sería alfa, sí. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. Bien, de nada. Bien. ¿Tiene alguna otra duda? Le pregunto, cuando los siento a todos callados y que no están escribiendo, me siento sola. Profe, ¿me escucha? Sí, ¿Habría problema de plantear el ejercicio 6? Porque tuve un par de dudas cuando lo hice con la otra versión y ahora que lo veo está peor ahora. que lo han No, modificado, no sé, como usted lo ha resuelto sin... sí, es medio largo, o sea, ahí sí, lo vamos a plantear. Más que largo los beta tienen que ser analíticos, no con las curvas, eso es lo que me parece que les complica un poco.
Fíjense el 6. Bueno, voy a dar más o menos un pantallazo. En el A, bueno, lo que van a plantear es la hipótesis nula, va a ser sigma cuadrado, 6,5, una alternativa, donde sigma cuadrado es distinto. No, pará, acá estoy estoy en el complementario. Vamos al otro. Ya me parecía que era muy fácil. Esperen que me fui al 6 complementario. Acá está el 6. Para un ratito, ahí está. Vamos al 6 normal. Acá era, bueno, en el A ver, vamos a leer para que no se nos haga lío. En el 6 dice, se desarrolla un nuevo proceso de cura para un tipo de cemento que da como resultado una resistencia media a la compresión de por lo menos 5.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados y una desviación estándar de 120. Se desea probar si hay evidencia estadística significativa en contra de la resistencia media firmada. O sea que lo que queremos probar es que la media sea por lo menos, quiere decir ese valor o más, ¿sí? O sea que lo que se está afirmando es que mu es mayor o igual, esto es lo que se afirma, que 5.000, ¿sí? Entonces me dice, pruebe si hay evidencia de que en contra de esa resistencia media afirmada. Bueno, entonces, lo que vamos a plantear es una hipótesis. Fíjense que acá interviene el igual, entonces eso iría en la nula. Igual a 5.000 o mayor, ¿sí? Contra una alternativa donde mu es menor que 5.000, que sería el complemento de esto que tengo acá. Bien, entonces esta va a ser una prueba unilateral, ¿sí? Fíjense que acá ya nos da la región, me dice, para ello se toma una muestra aleatoria de 50 piezas, o sea que n es 50, dice, y se considera la región crítica definida por X radio, o sea que ya les dan la región de rechazo, ¿bien? O la crítica. Cuando X radio, no es, esta es la región crítica con C, con el valor de C, no con el valor de la variable. 4.970, o sea, este sería el valor C, ¿sí? No el Z crítico o el T crítico, depende del caso. Acá como tenemos N grande, va a ser una Z. Entonces este sería el C, no el valor del Z crítico. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá el primero me dice, calcular el nivel de significancia al test, cómo lo interpreta en el contexto del problema. El nivel de significancia es alfa, que es la probabilidad de error tipo 1, que es rechazar H0 cuando esta es válida, o sea, cuando vale H0. ¿Qué quiere decir H0? Que mu es 5.000, o sea que cuando mu vale 5.000. ¿Y qué quiere decir rechazarla? Bueno, estar en este caso, ¿sí? Estar acá, porque esta era la región crítica o de rechazo. O sea que voy a borrar esto que puse acá rechazar y directamente lo voy a reemplazar por X raya menor que 4.970, ¿sí? X raya menor que 4.900, esto es más analítico, ¿sí? Más que, o sea, tienen que hacer como varios pasos acá. Entonces, fíjense, yo tengo esto que está acá, estoy en esta probabilidad, pero yo tengo que calcular alfa, o sea que tengo que llevar todo esto a alguna variable y que yo pueda calcularlo con la aplicación, ¿está bien? O sea que voy a armar acá la Z, porque estoy con n mayor que 30, entonces directamente me voy a la Z, ¿sí? Voy a plantear acá la Z, por lo tanto me va a quedar que alfa es igual a la probabilidad de X raya menos mu sobre sigma sobre raíz de n, que esto va a ser menor, era que lo que era acá, era menor que 4.970 menos 5.000, porque yo estaba diciendo que era válida H0, donde mu valía 5.000, sobre sigma, que sigma creo que me la daba 120, profe. 120, gracias. 120 sobre raíz de n, que era
50. Bien. Bueno, fíjense que esto da un valor y esto es una z. O sea que alfa sería la probabilidad de que z sea menor, a mí me dio menos 1,77 este valor. Bien. Bueno, esto lo sacan en la aplicación y a mí me dio 0,04 aproximadamente. Me dio 0,0380 y pico, ¿sí? Entonces, me da 0,04, o sea, el 4%. De esta manera ustedes ya calcularon alfa, que sería el nivel de significancia del test. Y me dice cómo lo interprete en el contexto del problema. Bueno, yo les leo lo que yo escribí. Hay un 4% aproximadamente de probabilidad de cometer error tipo 1, porque eso es alfa. Pero, ¿qué quiere decir en este contexto cometer error tipo 1? Rechazar H0, que es esto que está acá, siendo que es verdadero, siendo que vale esto, que vale H0. Si yo rechazo H0, estoy aceptando H1. O sea que con el alfa estoy diciendo que tengo el 4% aproximadamente de probabilidad de aceptar que la media es menor a 5.000, no me acuerdo qué unidades, kilogramos sobre centímetros cuadrados, cuando en realidad es mayor o igual, ¿sí? Porque yo he dicho que vale H0. Bien, entonces eso sería interpretado el alfa, ¿sí? En el contexto del problema. Bien, vamos al B, al B de esta nueva guía, donde dice que hay que, se los leo acá, dice, suponiendo población normal, o sea que tenemos población normal, dice, analizar planteando la expresión analítica la probabilidad de cometer error tipo 2 y la potencia de la prueba. Si las alternativas son, y me da distintos valores para la mu verdadera. Anda solito. Para la mu verdadera, anda solito. Aguántenme un segundo, ya vengo. Un segundito, por favor. Perdón, chicos, ahí volví. Bueno, entonces les estaba diciendo que no me toque. No. Ay, tengo a mi hijo acá al lado, perdón. A ver, bueno, entonces, estábamos diciendo que en el B lo que me piden es calcular beta, ¿sí? O sea, la probabilidad de cometer error tipo 2, pero en forma analítica, ¿sí? O sea, que en definitiva nos piden calcule beta, ¿qué sería? Bueno, y esto hay que irlo desarrollando, ¿sí? Acá nos va a quedar la probabilidad de cometer error tipo 2. ¿Qué quería decir eso? Quería decir aceptar H0. Uy, eso es H0, siendo falsa H0, o sea, siendo verdadera H1. Bien, H1, bueno, con esto se sobreentiende que es verdadero, o sea, dado que vale H1, ¿sí? Entonces, H1, ¿qué me dice en este momento? Ahora, en este apartado me dice, vamos a hacerlo para el primer valor, ¿sí? Para mu 4970. Ustedes después lo hacen para los otros dos. O sea que H1 acá me dice que mu vale 4970, ¿sí? Y aceptar H0 sería estar en lo contrario de esta región, ¿sí? Porque yo acá estaba diciendo que esta era la región de rechazo. Si ahora yo quiero aceptar,
O sea que estoy en el complemento de esto. Estoy diciendo que X raya va a ser mayor o igual que este valor, ¿sí? Entonces, acá. Entonces, en definitiva voy a decir, quiero calcular la probabilidad de que X raya sea mayor o igual que 4.970, dado que mu vale 4.970. Bueno, justo este es el más fácil, porque acá cuando reste me va a dar 0. Fíjense acá entonces, hago lo mismo que hice con alfa, ¿sí? Armo la variable, o sea, voy calculando la probabilidad igual que hacían en teoría de muestras o en cualquier, o cuando estandarizan, ¿sí? Hago lo mismo, armo la variable y calculo el numerito y la probabilidad. Fíjense que acá, cuando yo calcule esto, cuando yo arme la variable, me va a quedar x raya menos mu sobre sigma sobre raíz de n, ¿sí? Mayor o igual. Como yo he dicho que mu ahora vale esto, porque estoy diciendo que vale la alternativa, ¿sí? Me va a quedar 4.970 menos 4.970, que sería el valor de mu, sobre 120 era, sobre raíz de 50. ¿Sí? Entonces fíjense que esta es re fácil porque acá me da 0. ¿Sí? O sea, todo este valor me da 0. La probabilidad de que una z normal 0,1 sea mayor o igual que 0, ¿cuánto es? Así sin dudarlo, rapidísimo me lo tienen que decir. Eso es 0,5, ¿está bien? Porque sería la mitad del área total. Bien, 0,5, muy bien, Mati. Bien, entonces, fíjense que acá he calculado beta, que me dio 0,5. Ustedes van a hacer lo mismo para cada valor de la alternativa que les dan. Les dan dos más, les dan 4.960 y 4.950. Esta parte se va a mantener, o sea, esto de acá, lo que van a tener que cambiar es este valor, o sea, cuando resten acá, en lo que restan, ¿sí? ¿Y qué les va a ir pasando? Les va a ir pasando que va a ir disminuyendo el valor de beta, ¿sí? Ya cuando lo hagan se van a dar cuenta que en el otro caso les da, bueno, a mí me dio 0,2 y 0,1 aproximadamente los otros dos betas, ¿sí? Entonces cuando tengan que interpretar, lo que está pasando es que a medida que aumenta esta diferencia, o sea, fíjense que, no esta, perdón, a ver si lo escribí en algún lado, a medida que aumenta la diferencia entre 5.000, que es lo que ustedes han planteado en la hipótesis nula, ¿sí? Que vale la media, y la media verdadera, porque fíjense que la primera es 4.970, acá, la primera media alternativa que consideramos. O sea que la diferencia me dio 30, o sea, 5.000 menos 4.970 es 30. La segunda que se considera es 4.960, o sea que la diferencia me va a dar 40 unidades, ¿sí? Y la tercera me da 50 la diferencia. O sea que a medida que aumenta la diferencia entre la media que yo planteo, ¿sí? En la hipótesis nula, y la media alternativa, va disminuyendo el valor de beta, o sea, la probabilidad de cometer error tipo 2, ¿sí? Que es donde yo estoy aceptando algo que es mentira, que en realidad lo que está valiendo es H1, ¿está bien? Y yo estoy aceptando que vale algo que es falso, supuestamente. ¿Está bien? Por eso va disminuyendo la probabilidad de cometer ese error. No sé si se entendió, o hice mucho lío. Eso lo tienen que terminar ustedes, ¿sí? Sí, profe, se entendió. Gracias. Bien, de nada. Sí, es medio rebuscado. Igual, en general, esto es para que vean cómo se trabaja de manera analítica, digamos, ¿sí? Porque han visto que todos los otros son distintos. Este es el único que tienen que calcular beta de manera analítica y no por las curvas, ¿sí? Bueno, y eta obviamente es el complemento de beta, ¿sí? Eta, que es la potencia de la prueba, o sea, eta es esta letra griega, es 1 menos beta. Fíjense que beta es la probabilidad de cometer un error, o sea que
La potencia de la prueba sí queremos que sea lo más grande posible, porque estamos diciendo que es el complemento de beta, o sea, sería la probabilidad de no cometer error, ¿está bien? Entonces, cuanto más grande sea eta, es más confiable esa prueba, digamos, ¿está bien? Porque no hemos cometido tanto error, ¿sí? ¿También? Profe, Sí. se entendió perfecto. Bien. ¿Le puedo hacer una pregunta justo del C complementario que lo empezó a hacer? Sí, sí, Y, me equivoqué. Sí, sí. Sí, decir. se me hizo lío, no sé si lo concluí bien porque lo pensé muy lógico, pero quería preguntarle bien porque en mi conclusión al final de decisión tengo como que acepto la hipótesis nula. Bien, yo también. Bien, y Sí. la conclusión es lo contrario, que en este lote de producción no se reúnen las especificaciones. ¿Estaría bien? No, porque fija, a ver, espera que lo leo, no vaya a ser, te digo, ¿no? Espera, porque yo tengo que sí reúne, porque creo que no las reunía cuando era distinta la variable, la variabilidad. Ah, sí, sí, hoy, es que lo leí ¿Viste? 30 veces, se me hizo Sí, sí, mucho a mí lío. me pasa lo mismo, así que no te das problema por Pero la eso. hipótesis nula es igual a 6,5. Claro, Ah, exacto. bien, bueno, Entonces, eso como lo hice estés bien. aceptando eso, estás aceptando que sí reúne las Bien, especificaciones, ¿sí? perfecto, bien, perfecto. Bien. Y después le quería consultar, bueno, del si el U observado le dio 21,338. Sí, Bien. exacto. Y bueno, ahí el valor de P, eso lo quería preguntar. ¿Cómo sabemos cuando estamos calculando con el valor de P si ponemos menor o mayor? No, eso era lo que te decía recién, no sé si vos estuviste o has entrado más tarde, Si capaz. entré más tarde, capaz que no he Bien. escuchado. Bueno, ahí, mira, es que debe estar acá escrito, espera, porque no lo he borrado, me parece, que justo ese lo escribí. Mira, no, este no. Acá está, Sí, en fíjate, esta mira. parte no estuvo. Acá, bueno, igual es muy importante tu pregunta, que cuando vos tenés una prueba bilateral, que es un valor P sobre 2, la única manera, y una chi cuadrado, donde todos los valores son positivos, la única manera de darte cuenta qué signo pones acá es a prueba y error. O sea, si acá te da un valor más grande que 0,5, al multiplicarlo por 2 te va a dar un valor más grande que 1. Y Sí. eso no puede ocurrir porque Ah, el valor P es una probabilidad. bien. Entonces lo borras y le cambias el signo acá. En este ¿Sí? caso sería como está escrito el complementario. Mayor, exacto. Porque ahí Claro, porque justo lo yo hice les yo por el dije, otro lado y me termina y te dio. quedando uno A y mí me pico. pasó lo mismo. Bien. Lo hice primero para el otro lado y me dio más. Y lo que aclaré, que sí, tenerlo en cuenta, si en el parcial les pasa eso, borren lo incorrecto y lo hacen correcto. No escriban, como acá me dio mayor que 1, sí, eso no lo aclaren porque eso es para ustedes nomás, sí, pero Claro. no un parcial. Bien, perfecto, Eh, buenísimo. bien, Eso era una duda grande que tenía, no sabía porque sí, no bueno, veía mayor menor y digo, ¿cómo sí, se por va? eso. Y en Z o T, cuando tenés una Z o una T, que sí tenés ahí valor positivo o negativo, si el signo es negativo, vas a tomar, siempre querés el área menor, o sea que si el signo es negativo, vas a poner acá menor, o sea, la Bien. variable menor. Y si es positivo, vas a poner mayor. Ahí se está Ah, metiendo perfecto. la Marianita acá. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, profe. De nada. Bien. No me acuerdo qué otro. Entonces, profe, el valor P, sí, Matías. Exactamente, porque multiplicas 0,3 por 2 y te da 0,6. Exacto. Ese es el que consideras para tomar la decisión, ¿sí? El valor P. Hola, Marian. Hola. No, te iba a decir algo. Diga usted, diga tranquilo usted. No, iba a hacer un chiste. Ah, pensé que me ibas No a entendí corregir a nada, mí. iba a decir, a ver qué me decía. Bueno, chicos, no sé si Bueno, tienen alguna otra duda de lo que hemos estado haciendo para no dejarla a la Mariana ahí con mis cosas. Si no, me salgo yo. no, dejar. Les dejo todo Sí, escrito. Pero no sé sí, cómo ya qué lo voy. pasa si yo me salgo. ¿Qué pasa? Nada, Nada. porque ya Queda todo estoy. escrito. Listo. No, hasta que no se cierre la sesión queda todo escrito. Ah, tenés razón. Ujú. Cierto. Bueno, chicos, entonces me voy. Bueno, suerte, que tengan una hermosa semana, como siempre les digo. Vos también, Mario. Chaucito. Igualmente, no me molesta. Chau, chau. Chau. Bueno, buenas tardes, chicos.
si no sé qué han estado viendo. A ver, voy a chusmear un ratito. Prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. Bueno, obviamente prueba de hipótesis. Bien. Bueno. No sé qué quieran, si quieren preguntar algo. Que han hecho un montón de cosas. No sé si puedo borrar lo que han estado haciendo con Alejandra, porque, bueno, han usado todas las diapositivas disponibles. No sé, bueno, voy a borrar esta, a ver, 1C, camino de la muestra si nos dan la potencia de la prueba y algo. Bien. A ver. En el 1C me dan una potencia, obviamente la potencia generalmente son valores elevados, porque es la probabilidad de rechazar en forma correcta la hipótesis. Me dan una potencia 0,95 y me dan la diferencia entre el valor de la media y el nuevo valor aceptado. O sea, yo tengo acá esto es una prueba bilateral. O sea, la hipótesis que hay que contrastar es que mu es 162,5 versus la alternativa de que mu es distinta a 162,5. Los dos no me salen, no sé por qué. Entonces, cuando yo quiero calcular beta o la potencia, lo que tengo que hacer es utilizar las curvas características. Y para ello se calcula un valor D, el cual representa la diferencia entre el nuevo valor de parámetro y el valor considerado como válido en H0, dividido sigma OS en función de cuál tenemos. En este caso, a mí me dicen que la diferencia entre mu1 y mu0, dice el apartado C, la estatura promedio real difiere de la dada en H0 de 162,5 en 3,1. Y sigma, la desviación estándar era de 6,9. Además me dicen alfa 1%, o sea, alfa
0,01 y eta, la potencia, 0,95. Bien, entonces, una vez que nosotros calculamos D, que da 0,45, redondeado 2 decimales, entonces yo puedo ir a la curva característica operacional correspondiente y ver cuánto vale el beta. O sea, yo tengo una curva que la voy a seleccionar, tengo en realidad varias curvas en función del n, ¿bien? El eje Y es beta, el eje X es el D, y entonces yo voy a elegir esta curva en función del alfa que tengo y de la distribución que estoy utilizando, y lógicamente si es una prueba unilateral o bilateral. Entonces estamos usando estamos utilizando una distribución Z para una prueba bilateral con un alfa del 1%. Entonces, si van a las curvas, lógicamente las curvas son aproximadas, porque bueno, son un poquito pequeñas por ahí. Tienen que fijarse, conviene en que siempre aclaren cuál curva usaron. Cada una tiene un número de letras, un ítem. Entonces tienen que buscar prueba normal bilateral alfa 0,01, que es la segunda curva. Y ahí buscan en el eje X el D de 0,45, lo más próximo que puedan calcular más o menos aproximadamente a ojos de la curva. Y como tenemos una potencia de 0,95, ahora tenemos de 0,95, implica que beta es 0,05. Bien. Y entonces en el eje Y yo voy a tener que buscar 0,05, en el eje X 0,45, desplazarme y ver en dónde se cortan aproximadamente, donde se entrecruzan esos dos valores. Lo más próximo que se pueda, por ahí si no toca ninguna curva de un n en particular, tomamos el más próximo y si está justo entre dos, sacamos un promedio. Entonces da y sería aproximadamente 75, tal vez 100. ¿Bien? Entonces ese es el N100 aproximadamente. Está ahí, obviamente hay que usar regla para para tener mejor precisión. Entonces ahí aclaran que de curvas características operacionales se obtiene un N de mi tableta no tiene ganas de andar bien. CO N aproximadamente.
vamos a tomar 100, no sé, no les parece que estamos próximos al 75, pero bueno. Y ese sería el tamaño de la muestra. O sea, siempre de curvas características operacionales, no es que voy a sacar una cuenta, sino que voy a sacar el valor D con el alfa y el beta o la potencia, porque teniendo uno tengo el otro, ya puedo aproximadamente sacar el M. Bien. Usé la curva, esta era una prueba para mu, bien, con Z. Entonces tenés que buscar, a ver si busqué bien, no vaya a ser que haya leído mal. Estamos en una prueba bilateral. La B, curva CO para diferentes valores de n, para la prueba normal, bilateral, con nivel de significación 0,01, porque era el alfa que me dieron en el enunciado. Sí, la B, Matías. Esa es. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Sí. Positivos en el sentido de lo que se quiere buscar. O sea, vos fíjate que en el enunciado dice que una máquina que llena botellas de gaseosas de litro introduce en las mismas la cantidad media deseada y una varianza de 1 centilitro cuadrado. Ahí, en ese ejercicio, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que las unidades de medida para la media y para la varianza son distintas, ¿bien? La media está en litros, habla de que las botellas tienen un llenado promedio de 1 litro, y la varianza está en centilitro cuadrado, o sea, en centilitros elevado al cuadrado porque es una varianza. Entonces, cuidado al hacer el ejercicio porque cuando van a hacer en el punto A, bueno, después dice, luego de realizar ajustes a la máquina, se llenaron 100 botellas y se midió una cantidad media de 1,01 litros y una varianza de 0,7 centilitros cuadrados. En el A dice decidir si hay evidencia estadística suficiente para afirmar que los ajustes realizados modificaron la media de llenado deseado para cada botella. O sea, si la media ya no es de 1 litro, como se decía inicialmente. Entonces ahí tienen que hacer una prueba bilateral con una distribución Z, ¿bien? Y el tema, como les digo, para armar la distribución van a tener que modificar, pueden modificar más fácil la media y en vez de litros pasarla a centilitros, porque si no, bueno, les va a dar cualquier cosa, o sea, no se van a dar cuenta, van a sacar las cuentas igual, pero en realidad van a estar mal porque las medias y la varianza no están con las unidades de medida que corresponden. Entonces, más sencillo es pasar la media a centilitros, dejar la varianza como está en centilitros cuadrados y ahí sí van a poder trabajar mejor. En el B es una prueba para la varianza, para ver si ha disminuido, o sea, es una prueba unilateral izquierda,
Y entonces después te pregunta si considera que los ajustes realizados fueron positivos. Si los ajustes realizados fueron positivos, entonces hay que ver qué pasó con la media y con la varianza. Es decir, uno busca que la máquina tenga un llenado promedio de 1 litro, porque es para lo cual está fabricado el equipo. Está fabricado para llenar botellas de 1 litro, entonces buscamos que en promedio el llenado promedio sea de 1 litro y no difiera de 1 litro, porque si no está descalibrado y hay que modificarlo. Entonces, si en el punto A se llegó a la conclusión de que mu era igual a 1 litro, o su equivalente en centilitros, entonces estaríamos diciendo que, bueno, la máquina está llenando las botellas con la cantidad deseada. Pero además tenemos la prueba del punto B, porque en el enunciado se hablaba de que la máquina tiene una varianza de 1 centilitro cuadrado. Y en el ítem B preguntaba, pedía probar si los ajustes realizados habían disminuido la variabilidad del llenado de las botellas. Entonces, si nosotros también llegamos a la conclusión en el punto B de que la varianza es menor a 1 grado, entonces esos ajustes realizados han mejorado la precisión del llenado porque han disminuido la calidad en el llenado de las botellas. Cuanto más elevada sea la varianza en el llenado de las botellas, implica que hay botellas que se llenan poco más del promedio buscado y otras menos. Cuanto menor sea la variabilidad, implica que las botellas son en su llenado más homogéneo, con lo cual puedo esperar que las botellas se vean, su llenado sea todo similar. Entonces, cuando uno hace un análisis de un embotellado como esto de la máquina, no solo espera que el promedio de llenado sea el que uno desea, porque obviamente no quiere la botella en exceso, pero tampoco que queden con mucho menor contenido del deseado, pero también tenemos que buscar no solo que lo llene el contenido promedio que se desea, sino también con la menor diferencia entre cada botella, para que la producción sea homogénea y la gente que lo adquiera no devuelva el producto porque de repente se encontró con una botella que estaba casi vacía. Entonces, lo que hay que hacer, con tu prueba de hipótesis de A y de B. Y si vos llegaste a la conclusión que mu es igual a 1 litro y que la varianza del llenado es menor a la que tenías inicialmente, ahí se escucha, pero estaba tocando un cable. Si llegaste a la conclusión en el punto A que el llenado promedio es de 1 litro y en el punto B que la varianza es menor a la que se tenía inicialmente de 1 centilitro cuadrado, entonces los ajustes hechos a la máquina son positivos. Se está llenando la botella con el contenido promedio deseado y además el llenado es más homogéneo que el que se tenía anteriormente. Y entonces el ajuste que se ha hecho está bueno, es positivo en ese sentido. Bien. Son cosas que por ahí uno pregunta porque, bueno, no solo es el hecho de hacer la prueba de hipótesis y listo. Hay que sacar conclusiones y entender eso que se está interpretando, o sea, porque generalmente las pruebas de hipótesis se hacen también para tomar decisiones respecto a si algún proceso está bien, si algún material es aceptable o si se tiene que tomar alguna medida correctiva. Entonces, bueno, hay que tener presente eso. Por eso por ahí se hacen algunas preguntas como esta.
Bien, Matías. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Ya están bien preparados para el viernes? El 7. El 7 es el... A ver, dame un segundo porque sé... No sé si han modificado. Ya... No, sí. A ver, el 7. El 7 dice... Un fabricante de baterías para automóvil afirma que la duración de su batería se distribuye de forma aproximadamente normal, con una duración media de por lo menos 3 años y una desviación estándar igual a 0,9. Si una muestra de 10 de tales baterías tiene una desviación estándar de 1,2 y una media de 2,9. Decidir si la muestra da evidencias de que el desvío de la duración de las baterías es superior a 0,8. Bueno, acá no hay dudas, bien, o sea, esto es una prueba para la desviación, vos la vas a plantear para la varianza, porque por más que se pida una prueba de hipótesis para sigma, el estimador para el cual conocemos una distribución de probabilidad con la cual podemos trabajar es el S cuadrado, que tiene asociada la distribución chi cuadrado. Y entonces no pasa nada si uno quiere probar algo respecto de sigma y en realidad plantea la hipótesis con sigma cuadrado, porque es equivalente. Probar que sigma cuadrado vale 4 es lo mismo que probar que sigma vale 2. Entonces, en el ejercicio 7 se te pide decidir si la duración de la... dice, decidir si la muestra da evidencia de que el desvío de la duración de las baterías es superior a 0,8 años. O sea, pide probar si sigma es mayor a 0,8. Bien, con lo cual yo tranquilamente puedo hacer la prueba para sigma cuadrado y probar si sigma cuadrado es igual a 0,64 versus de si es mayor a 0,64. Y entonces la distribución asociada es la chi cuadrado. No, Martín, a ver. No podrías usar la t-de-Student porque en realidad tu hipótesis es respecto a una desviación estándar o equivalentemente a una varianza. Y la t-de-Student es una distribución asociada a una media muestral. Con lo cual, si la prueba que te hubieran pedido hubiera sido para una media, para mu, ahí podrías ver si conviene usar la t o no. Pero acá te lo están pidiendo para el desvío. Entonces, en realidad lo planteas para la varianza y usas la chi cuadrado. ¿Bien? El hecho que te den la media previamente y todo eso, bueno, es información que está disponible y suele suceder. Solo lo que vos vas a utilizar. Te dan información de la situación y vos ahí ves cuál vas a emplear para hacer la prueba y cuál es la información que no la vas a utilizar. Y en este caso, toda la información respecto a la media de la población y a la media de la muestra, no la vas a usar. Bien. Llega un punto que serás una prueba para mu, y bueno, para demostrar si lo que se dice mu es válido, es para chi cuadrado. Profe, Sí. disculpe, tengo una duda con el ejercicio 9. 9. A ver, ¿cuál es? 9. Bien. Acá es una, está bien. Acá es una de dos poblaciones. O sea, te dicen,
que los autores afirman que los pacientes con depresión tienen una función cortical por debajo de lo normal. Ese normal no es de la distribución, sino por debajo de lo que se espera encontrar en una persona sin depresión, debido a un riego sanguíneo cerebral por debajo de lo normal, o sea que tienen menos riego sanguíneo. A dos muestras de individuos, uno con depresión y otros que no tienen depresión, se les midió un índice que indica el flujo sanguíneo, que está medida en miligramos cada 100 gramos por minuto, que es la unidad de medida nada más. Entonces te dan el tamaño de muestra empleado, la media y la desviación estándar para el grupo de las personas con depresión y lo mismo para el grupo que no tiene depresión. Y te piden verificar si estos datos nos dan evidencia significativa de que lo que dicen los autores es correcto. Entonces, como a vos los autores te afirman que los pacientes con depresión tienen una función cortical por debajo de lo que se encontraría en una persona que no tiene depresión, lo que te están pidiendo probar es, a ver si puedo escribir por acá arriba, lo que te están pidiendo probar es que la media de los pacientes con depresión es menor a la media de los pacientes vamos a poner normales, o sea, sin depresión. ¿Bien? Entonces, esto es lo que tenés que verificar. ¿Bien? ¿Bien? Para eso va a plantear una prueba de hipótesis para diferencia medias, o sea, porque si vos decís que la media de los que tienen depresión es de los normales, ¿cómo va a ser la diferencia? No sé qué le pasa, tengo que solucionar este tema. ¿Cómo sería esta diferencia? 0. Menor que 0 es lo que yo tengo que verificar. ¿Bien? Es lo que quieren verificar los autores, si realmente el comportamiento de la función cortical de los depresivos es inferior al de los pacientes no depresivos. Entonces, para verificar esto, este planteo, este signo menor, ¿dónde me conviene colocarlo? ¿En H0 o en H1? ¿Cómo? Este signo menor, ¿dónde lo voy a poner? ¿En H0 o en H1? En H0. ¿Qué pongo siempre en H0? ¿Cuál signo va? El igual. El igual. Entonces, bien, Micaela. Ahí Micaela contestó bien. Este menor, recordá que en H0 va siempre el igual. Entonces, en H0 vos vas a colocar que el mu D menos el mu N es igual a 0. ¿Bien? Y en H1 vas a poner esto que tenés acá. O sea, esto te conviene ponerlo en H1. Y en H0 lo que vas a tener es, en realidad, un igual o qué. Recuerden que no puedo perder. Porque si puse menor del otro lado, O sea, acá quedaría escondidito un mayor y esto que está acá es lo que va en H1. Bien, entonces lo hacemos de esta manera porque siempre el igual va en H0. Lo que yo quiero probar, hay
un signo puro, un menor puro, sin el igual, si yo pusiera este signo, Lorenzo, si lo pusiera en H0 y yo aceptara la hipótesis nula, no le voy a poder decir, mira, sí, los autores tienen razón. El riego, la función cortical de los depresivos es menor que el de los normales. No, le voy a poder decir que es menor o igual, porque en H0 está al igual. Entonces, dejar este signo implícito en H0, como en H0 vale igual, no me responde la pregunta que yo quiero. Entonces, si yo pongo este signo en H1, si yo acepto H0, le voy a decir a esta persona que me está pidiendo esta hipótesis, no, los autores no tienen razón. El comportamiento de la función cortical de los depresivos es mayor o igual al de los normales. Y si yo rechazo la hipótesis nula, entonces concluyo lo que tengo en H1, que es lo que dicen los autores. Y entonces, en caso de rechazar la hipótesis nula, entonces yo le voy a decir, sí, los autores tienen razón, el funcionamiento cortical de las personas deprimidas es inferior a los que no tienen depresión. Y entonces este planteo con ese signo en H1 realmente verifica lo que estamos pidiendo. Bien, en cambio, si la suposición de los autores hubiera sido que el funcionamiento cortical de los depresivos es a lo sumo igual al de los pacientes normales, ¿qué planteo tendría que haber hecho? ¿Qué cambiaría ahí al decir que el funcionamiento cortical de los depresivos al de los normales? Acá que cambió en este signo. Se invierte. Si digo a lo sumo, ¿qué es a lo sumo? Como máximo. A lo sumo es como máximo, o sea, menor o igual. Bien, entonces, si yo hubiera dicho a lo sumo, estaría diciendo que es menor o igual al de las personas sin depresión. Y entonces ahí, en ese caso, ¿cómo me convendría plantear las hipótesis? Recordemos que el igual va siempre en H0 y no se mueve de ahí, así que no quiero ver ningún igual metido en otro lado que no sea en H0. ¿Qué signo me conviene poner en H1? Y ahí sí no lo voy a dar vuelta. Se había puesto menor, pongo mayor. Exactamente. O sea, voy a poner en H1 un mayor. Y en H0, como en lo que yo quiero probar tengo incluido el igual, entonces esto quedaría en H0 y en H1 pondría el signo contrario. Bien, lo que en general aplicamos en la cátedra. Igual ustedes tienen por ahí una ventaja de que si en el ejercicio se le pide calcular beta o la potencia, el nuevo valor de parámetro que les damos siempre es un valor que pertenece a H1. Entonces ustedes pueden verificar con ese valor que les damos si el planteo es correcto. Bien. Bien, profe, buenísimo, gracias. No como en el ejercicio 1, porque bueno, en el ejercicio 1 me daban la diferencia y no me daban un nuevo valor, pero en el, por ejemplo, en el ejercicio, en el anterior que estaba hablando antes de la variabilidad de las baterías de automóvil, en el 7, si se fijan, el planteo se les pedía verificar si la varianza era mayor a 0,64, entonces por el planteo yo pensaría poner ese mayor en H1
Y si sigo leyendo en el ejercicio, en el punto C me dice calcular beta para un valor de varianza de 2.56 años cuadrados, que lógicamente es un valor que pertenece a H1, en donde yo estoy diciendo que la varianza es mayor a 0,64 y 2,56 es mayor a 0,64. Ahí me quedo tranquila de que el planteo que hice es consistente, me está diciendo en el ejercicio. Entonces, en algunos casos, ustedes tienen forma de verificar si lo que hicieron es correcto. Lo otro que no queremos ver es planteos de hipótesis para ningún planteo para X barra, ningún planteo para S cuadrado, porque eso es totalmente erróneo. Las pruebas de hipótesis son para los parámetros porque no se tiene una teoría de su valor o se dispone de información previa que se quiere verificar, entonces son valores, podríamos decir, como desconocidos, o sea, que no sabemos si son válidos, si siguen siendo válidos y queremos verificar. Mientras que los datos de la muestra los tenemos. Hemos tomado una muestra, sabemos cuánto vale X barra, sabemos cuánto vale S cuadrado, entonces no tendría sentido querer probar una teoría de cuánto vale X barra o S cuadrado, porque ya estoy viendo cuánto vale. Lo mismo con P sombrero. La hipótesis es para P. Profe, yo quiero saber si he hecho bien el ejercicio 8A, no sé si lo tiene resuelto y le dio directamente los resultados. No lo tengo hecho porque me hice todo, porque encima como estábamos en plena campaña en modificar la guía, pero bueno, a ver, en un segundito te lo hago. O sea, tenés una compañía, bueno, esto es para proporción, lógicamente, me habla de 80% de participación de su producto en el mercado, tenés una muestra de 400 y 300 que consumen el producto, o sea que lógicamente la proporción muestral es de 0,75. Sí, y queremos verificar si P es menor a 0,8, o sea, si realmente la proporción de participación del producto es menor a la que afirma la compañía. Entonces, esta es una prueba unilateral izquierda. Bien. La región de rechazo va a quedar a la izquierda. La distribución con la que vas a trabajar es una sola, es la Z, porque es muy fácil, una proporción te piden... se puede concluir a través de los resultados que dicha proporción es menor, ahí no te dan alfa, claro. Con lo cual tenés que calcular el p-valor. Y el p-valor, para calcular el p-valor tenés que sacar el z observado, que te da, ya te digo, me dio menos 2,5. 400 menos 2,5. Y entonces, si vas a la distribución normal y calcular lo acumulado en menos 2,5, te da 0,00621. Sí, ¿Sí? Entonces ese es tu p-valor, que es pequeño, comparado con lo que se te ocurra, es menos de un 1%. Sí. Entonces, rechazas la hipótesis nula. Perfecto. Y si rechazas la hipótesis nula, acabas de probar que sí, la proporción de participación en el mercado de este producto es inferior al 80%. ¿Bien? Bien, buenísimo. Y después en el B te piden hacer lo mismo, pero con el alfa, lo que lleva a que el Z crítico valga menos 2,326, porque tenés un alfa de un 1%. Y ahí, el que había dado menos 2,5 es menor al Z crítico y la conclusión es la misma. Bien, sí, rechazo. Y en el otro me queda que acepto. Con un Z crítico de menos 0,9. Si se fija, 0,1%. Error tipo 1. Claro, obviamente, porque ahí tenés un alfa de 0,001, lo que hace que tu Z crítico ya esté casi en la cola de la distribución normal en menos 3,09 y ahí hace que aceptes. Bien, bien, la hipótesis nula. Nunca no, pero generalmente no se trabaja con errores tan pequeños, ¿bien? Pero es lógico que vas a aceptar, porque obviamente has reducido
significativamente tu región de rechazo. Entonces las probabilidades de que tu estimador caiga justo en esa pequeña porcioncita de área que mide 0,001 es mínima. Entonces, Claro, yo tengo anotado, disminuyo la probabilidad de cometer error, por lo tanto aumento la probabilidad de aceptar lo verdadero. Esa sería como la conclusión. Lo que vos has hecho es reducir el alfa, que es tu hipótesis nula, siendo que es verdadera. Verdadero, bien. Bien. Entonces, la probabilidad de que rechaces la hipótesis nula de que vale 0,8 cuando esto sea válido es casi cero, tengo un puesto 0,001. Y por eso es que llegas a esa conclusión. Podría haber sido, lógicamente, que bueno, que tu estimador te llevara a rechazar igual, pero con los valores con el valor de P sombrero que tenés, que es 0,75, que no está muy alejado de 0,8, y era lógico que ibas a llegar a la conclusión de aceptar en el caso del A y del B con el alfa del 1%, pero bueno, ya si te vas al extremo, ahí sí la situación cambia. Sí. Bien, Es para que vean qué pasa con el alfa, porque también hay situaciones en donde si vos haces un mismo ejercicio con un alfa de un 5%, valores más comunes, llegas a dos conclusiones diferentes, porque tu estimador está en esa zona ambigua, está justo en una porción de la zona en donde reduciendo la región de rechazo al 1% hace que no rechaces en un caso y rechaces en el otro. Con el alfa más grande rechazas y con el más chico no. Entonces, en un caso una unilateral izquierda, obviamente. Entonces, bueno, depende de lo que estés trabajando. Y es por eso que se tienen que acordar de que si en un ejercicio se les dio previamente un valor de alfa para que resuelvan el ejercicio, y después se les pide calcular, hacer la misma prueba con el p-valor, tomen de referencia para ver si el p-valor es elevado o no, el valor de alfa que le dimos previamente. Bien, porque si nosotros al principio les pedimos trabajar con un alfa de un 1% y el p-valor les da, supongamos, 0,02, entonces, tomando referencia al alfa que trabajaron antes, el p-valor sería elevado y aceptarían la hipótesis nula. Pero si ustedes les quedan, van a decir no, chiquito, y van a rechazar, y entonces se les empieza a hacer lío, porque por un lado llegan a una conclusión, porque con el alfa seguro que no rechazan, y con el p-valor otra cosa, entonces a veces pasa eso. No se dan cuenta de tomar de referencia el alfa que se les dio previamente, y entonces en un punto llegan a una conclusión, en el otro llegan a otra. Y bueno, y uno se da cuenta y dice, no, esto está mal, algo estoy haciendo mal, y pasa generalmente cuando les damos el alfa del 1% y les queda la idea de que el p-valor siempre es elevado si es mayor al 5%, y no. Eso depende del criterio de la persona, y en general en los ejercicios que se les pide por los dos caminos, yo siempre les digo que tengan en cuenta el alfa que se les dio antes. Y si el p-valor es alfa, entonces es grande, y si es más chiquito, es chiquito. Si no les dimos nada, si nunca les dimos alfa, y le estamos pidiendo que hagan la prueba de hipótesis con p-valor, entonces ahí lo común es usar de referencia un 5% y considerar que el p-valor es elevado cuando sea más del 5%. No, Matías, no significa que si no te lo doy, a ver, si no te di el alfa, no te significa que no quiero que te inventes un valor de alfa y hagas la prueba con ese alfa inventado. Lo que yo digo es que si yo no te di ningún valor de alfa, y te estoy pidiendo que hagas una prueba de hipótesis, es porque vos tenés que hacer la prueba de hipótesis con el p-valor. Usar el p-valor para sacar la conclusión. Ahora, ¿cómo llegas vos a tu conclusión? ¿Cómo haces para ver si el p-valor que calculaste es elevado o no? Entonces, en un ejercicio donde se te está pidiendo hacer todo el ejercicio con el p-valor,
usamos de referencia para ver si el p-valor es elevado o no, un valor de 0,05. Ahora, si yo te hago un ejercicio en donde primero te pido que resuelvas el ejercicio dándote un alfa conocido, te digo, use nivel de significación tanto, vos resolvés el ítem con el alfa, obtenés el crítico, haces todo el camino. Y después te pido en otro ítem, pero con el p-valor. Y entonces ahí lo haces con el p-valor. Y para vos ver si tu p-valor calculado usás como valor de el alfa que te di anteriormente. Pero si en ningún lado elegimos alfa, no pueden elegir uno. No pueden darse un alfa y resolver la prueba de hipótesis con el alfa que se dieron ustedes y sacar el crítico. No. Si no le dimos alfa es porque queremos que hagan el p-valor, porque es otra manera de hacer la prueba de hipótesis. Entonces, cuidado con eso. Pero bueno, yo les digo para que si se les pide las conclusiones a las que lleguen sean consistentes y no se les haga lío. ¿Se entendió, Matías? Me refería. Esto nos pasa más que en los parciales, en los finales. Ahí en los finales a veces les pedimos prueba de hipótesis, o en otro tema que vamos a ver más adelante, no les damos el alfa, y el alumno de repente se elige uno y se manda a hacer la prueba de hipótesis con ese alfa, y pedimos alfa, no pedimos alfa, usá el p. Ahora el tema es si te pedimos los dos caminos, y bueno, tener precaución de qué valor usás de referencia para considerar si el p es elevado o no, nada más. Son pocas cosas, la técnica de selección y prueba de hipótesis es más bien mecánica. O sea, una vez planteada la hipótesis, tengo que hacer el gráfico de región de aceptación y de rechazo, plantear si tengo alfa, plantear lo que veo en el gráfico con una probabilidad, obtener el crítico, sea Z crítico, T crítico, Chi crítico, el que sea, obtener el observado y comparar para sacar la conclusión. Y después el p-valor tomando siempre para el lado donde esté la región de rechazo y medir ese área. Si el p es grande acepto y si es chiquito rechazo. En estimación lo mismo, arranco de la distribución seleccionada, obtengo los extremos con el nivel de confianza proporcionado, obteniendo lo acumulado en cada valor, obtengo los valores de los extremos y despejo para que quede al medio el parámetro que quiero estimar. Entonces la mecánica es siempre similar. Lo que va cambiando es la distribución que voy usando. Y entonces es fundamental en estimación que sepan distinguir bien qué distribución van a emplear. Porque si eligen mal la distribución y va a estar mal el ejercicio. Podremos llegar a considerar algo si el procedimiento está bien, si han sabido utilizar cómo obtener los extremos, pero en realidad estaría mal porque la distribución está mal seleccionada y entonces las conclusiones, las estimaciones que hagan no son correctas. Y en prueba de hipótesis fundamental es además de elegir la distribución, que pasa lo mismo en la estimación, es el planteo. Bien, saber bien qué signo voy a poner en H1, que se complica en las unilaterales, porque en las bilaterales, bueno, me piden verificar si el parámetro vale determinado valor, la alternativa es que no lo valga. Pero en las unilaterales, como veíamos en el ejemplo recién de los depresivos y no depresivos, hay que saber distinguir qué signo conviene poner. Bien, entonces hay que estar bien afiladito en esas cosas. Bueno, profe, yo creo que estas serían mis dudas por el momento. Bueno, Ya cualquier cosa mando foto de lo que estoy haciendo al mail. Muchísimas bien, gracias. igual, bueno, hoy es martes, mañana también hay consulta. Sí.
jueves creo que también, así que aprovechen todas las que puedan por BBB, porque bueno, no es, vamos a ser realistas, que no es lo mismo escribir un mail y que te contesten en un mail. Para nosotros también, por ahí escribir fórmulas y demás, o ver si el alumno entiende lo que le estamos explicando, es contestar y bueno, que el alumno vea, no entendió, vuelve a escribir, entonces BBB es mucho más cómodo. Bueno, perfecto. Muchas gracias entonces. Nos vemos. Porque, chao, Micaela. Dos Durán, ¿son parientes? Matías y Tomás. Sé que no son de la misma carrera, pero... Ah, bueno, no, es que no es un, yo soy Gómez, o sea, Gómez no, si veo un Gómez, no voy a preguntar si es mi pariente, porque somos como 3 millones, pero bueno, Durán es un poquito más particular, no tan común. ¿Quieren preguntar algo más? Ok, Lucía, nos vemos, siga estudiando.